Hola, hola, grandes amigos de Zona Traumática. Bueno, esto es una pequeña introducción al siguiente video que van a ver. Un video muy importante si ustedes como personas de bien quieren portar sus armas legalmente día a día. Y van a ver las siguientes recomendaciones de mi parte. Primero, esto no es comida rápida. Tiene muchos conceptos jurídicos profundos que se los explico de manera detallada y que por lo tanto toman tiempo. Así que mi sugerencia es que se tomen el trabajo de sacar el tiempo y ver el video con un cuaderno, un lápiz, un café y se concentren a estudiar, porque recuerden que nosotros salimos con nuestras armas para defendernos de los ladrones, pero tenemos que salir con la ley en la mano para defendernos de la policía que quiere quitarnos nuestras armas. Los primeros 18, 20 minutos son muchos conceptos necesarios jurídicos para poder entender lo que está ocurriendo con la legislación y usted se pueda defender de la policía portando su arma. Y lo siguiente ya es toda la demostración del material probatorio, del acervo probatorio que tenemos para las demandas que se van a interponer y las bases jurídicas para los siguientes años, los cimientos para los siguientes años en todo lo que es la legislación de armas traumáticas en cuanto a deporte, defensa personal y seguridad. Así que bueno, tomen asiento, lápiz, papel, café, lo que les guste y disfruten esto. Bendiciones. Hola, hola grandes amigos de Zona Traumática, mi nombre es Álvaro Campo y bienvenidos a otro gran video con mucho contenido de valor. El video de hoy se llama La verdad de las armas traumáticas y se llama así porque mucha confusión y muchos problemas venimos teniendo aproximadamente desde hace más de 2 años, donde distintas entidades gubernamentales e instituciones del gobierno vienen dando conceptos y sobre todo conceptos que satanizan y equiparan nuestras armas traumáticas con las armas de fuego menos letales. En este caso, esto ha creado una gran incertidumbre en toda la comunidad de personas que portan, comercializan o hacen deporte con este tipo de armas. No saben si portarlas, si llevarlas, si los van a meter a la cárcel, si la deben registrar, si la deben marcar, qué le digo al policía, me la pueden quitar, no me la pueden quitar. Bueno, todo el mundo en estos momentos siente una gran incertidumbre y una gran confusión, sobre todo pues las personas que no han podido o que no se han dado la tarea de investigar y de leer acerca de estos conceptos o que por error han visto otros conceptos de otros youtubers que definitivamente están vendidos y regalados al gobierno, que no tienen ninguna validez ni piso jurídico y que les dicen que los pueden capturar o que les pueden imputar ciertos tipos de acciones legales o que van en contravía de la ley por portar este tipo de armas. Por eso mismo yo, como representante de la comunidad traumática y de las personas de bien que portamos estas armas, que conocemos la ley, que estudiamos la ley para poder portarlas, y que lo hacemos para tener la seguridad de nuestra familia y de nosotros, de nuestros bienes, pues me di la tarea de estudiar muchísimo y dejarles un documento muy claro donde ustedes puedan aprender y puedan defenderse, además de hacer valer sus derechos como usuarios de armas traumáticas. Pero para esto tenemos que tener claros ciertos conceptos legales. Entonces vamos a empezar con una introducción. Esta introducción nos va a llevar a través de conceptos básicos que cualquier persona normal va a poder entender sin necesidad de haber estudiado derecho y los cuales son la base para demostrar que en estos momentos podemos portar nuestras armas traumáticas y la única ley que rige las armas traumáticas es la ley 2197. En el documento tenemos una pequeña introducción que es básicamente lo que les acabo de decir aquí directamente. Y también recordemos que todos los argumentos y todo lo que está aquí presentado tiene su base en documentación y conceptos oficiales, los cuales están y se van a adjuntar en un link debajo de este video, y referencias incluso de la UNLIREC, que hace parte de la ONU, donde podemos ver material visual, ejemplos y clasificaciones acerca de las armas menos letales, los dispositivos de lanzamiento, la munición y lo que usan. Vamos a empezar con lo básico. Lo básico son los conceptos legales. Vamos a ver 2 conceptos legales y una ley para tener en cuenta ahora que empecemos a analizar la situación y el marco jurídico actual colombiano. La primera es el espíritu del legislador. Recordemos que las leyes son un texto escrito motivado por razones concretas. Sin embargo, estas no son muchas veces lo suficientemente claras dentro de la ley misma. O sea, la letra, el blanco y negro, el papel, no logra definir lo que verdaderamente busca contener esta. Por eso mismo, esto genera una falta de claridad. Y esta falta de claridad puede llevarse a interpretaciones, que es lo que todo el mundo dice, es que es tu interpretación o es la interpretación de yo no sé quién y todas las interpretaciones se deben respetar, que eso es una falacia, eso es
una grosería contra el derecho, porque para eso existe el derecho, para que nos alejemos de las subjetividades y las interpretaciones personales y hagamos cumplir el blanco y negro, lo que está en la ley, lo que está escrito, lo estipulado. Pero entonces no hay problema. Por eso mismo la mayoría de textos legales, proyectos de ley o leyes, siempre vienen acompañados de una exposición de motivos, la cual nos brinda análisis, cifras, conceptos, referencias a documentos, del por qué se hace cada ley y cuál es su fin. Entonces, este es el primer concepto que vamos a tener en cuenta y es el espíritu del legislador y es lo que nos va a sacar de ese limbo de las interpretaciones y nos va a decir verdaderamente qué es lo que pretende la ley. Recordemos, espíritu del legislador. Vamos a seguir por acá al segundo concepto. Este es un concepto un poco más profundo dentro de lo que es el derecho, pero básicamente es el principio de la jerarquía de las normas colombianas. Y su función es definir el orden jerárquico por el cual debe regirse el derecho. O sea, que cuando haya cualquier contradicción entre las leyes, esta se pueda resolver. ¿Cómo? Con una regla de categoría inferior, donde una categoría inferior no se contradice a una categoría superior, ya que las inferiores no tienen validez jurídica. Acá pueden leer un poco más profundamente de lo que es la pirámide de Kelsen y todos sus niveles, pero vamos a ver rápidamente el concepto dentro de este gráfico que tenemos en pantalla, el cual nos muestra la jerarquía colombiana y qué ley prevalece o qué ordenamiento jurídico prevalece ante el otro. En este caso podemos ver que la Carta Magna es el nivel superior de la pirámide de Kelsen y sobre ella no hay nada. De segundo tenemos los tratados internacionales, tercero las leyes estatutarias, cuarto las leyes ordinarias, quinto los decretos reglamentarios y sexto las sentencias, ordenanzas o resoluciones administrativas. Entonces recordando que esta es una pirámide que tiene como función organizar la jerarquía y el orden, y que cuando hayan conflictos entre ellas, una jerarquía inferior no tiene validez jurídica ante una jerarquía superior. En este caso, un decreto no estaría por encima de una ley, o una ley no estaría por encima de la Constitución Política de Colombia. Ya tenemos el segundo concepto importante que vamos a necesitar para poder entender la verdad acerca de las armas traumáticas. Tercero, vamos a hablar ya no de un concepto, sino de una ley. La ley que habla acerca de las reglas generales sobre la validez y la aplicación de las leyes. Una ley que existe hace más de 100 años, es de 1887, la ley 153. Y esta ley advierte que siempre que haya incongruencia en las leyes o haya oposición entre una ley anterior y una ley posterior, o se esté estableciendo el tránsito legal del derecho antiguo al derecho nuevo, las autoridades, en especial las judiciales, deben observar las reglas contenidas en esta ley y en los artículos siguientes. Volvemos al anterior. El artículo 2 nos dice que la ley posterior prevalece sobre la ley anterior. O sea, una ley nueva tiene validez frente a una ley anterior. Una ley anterior no tiene validez frente a una anterior nueva. Tercero, estímese insubsistente una ley por disposición legal o expresa del legislador, porque el legislador, lo digo, se deroga, por ejemplo, cuando se deroga es que se declara insubsistente, o por incompatibilidad con disposiciones especiales anteriores, o por existir una nueva ley que regula íntegramente la materia a la que la anterior se refería. Entonces, estas son las reglas generales sobre la validez y aplicación de las leyes, y ya en los tres primeros artículos quedamos súper claros que las leyes nuevas, las leyes posteriores prevalecen sobre las anteriores y que si una ley posterior es contraria a la anterior y ambas son preexistentes al hecho, se aplica la ley posterior. Ya ahorita que empecemos a analizar los conceptos que están dando el gobierno, vamos a ver por qué esto es tan importante. Teniendo en cuenta esto, quiero que hagamos un análisis de las características legales del decreto 1417 y la ley 2197, que son los ordenamientos jurídicos preexistentes que atañen a las armas traumáticas. Y vamos a ver 4 puntos muy importantes para entender por qué uno es válido y el otro no. Primero, las definiciones. El decreto 1417 define nuestras armas menos letales como armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, armas de uso restringido y armas de uso civil o de defensa personal. Y la ley 2197 clasifica nuestros dispositivos como armas, municiones y dispositivos menos letales de energía cinética.
La vigencia, que es muy importante. El decreto 1417 se encuentra derogado por la ley 2197, su artículo 69. Sin embargo, la ley 2197 está vigente porque no ha habido un nuevo ordenamiento jurídico de la misma categoría jerárquica, o sea, otra ley que busque regular este tipo de temas, por lo tanto está vigente. ¿Qué tipo de acto es? O sea, dentro de la pirámide de Kelsen, que es lo que nosotros vimos, ¿qué jerarquía tiene cada ordenamiento jurídico? Pues el decreto 1417 es un ordenamiento ejecutivo y la ley 2197 es un ordenamiento legislativo. O sea, que vamos a ver aquí la pirámide de Kelsen y tendríamos que la ley 2197 estaría en el nivel 3, mientras que el decreto 1417 estaría en el nivel 5, teniendo una jerarquía inferior y obviamente por lo tanto dejando de ser válido. Sigamos con la fecha de expedición. El decreto 1417 fue expedido el 4 de noviembre del 2021 y la ley 2197 el 25 de enero del 2022. Y recordemos que es lo que nos dice acá arribita la ley 153. La ley posterior, en su artículo 2, la ley posterior prevalece sobre la ley anterior. Por lo tanto, y según esto, pues, obviamente la ley 2197 está por encima del decreto 1417. Estas son 4 cosas muy claras, ¿cierto? Y seguimos con un concepto emitido por Indumil en el año 2020. Y lo más importante de tener en cuenta acerca de este concepto es que el mismo Indumil deja claro que por más parecido que tengan este tipo de armas o incluso compartan ciertas características, son armas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se le pregunta a este concepto que busca que se dé Indumil acerca de la inquietud de qué es un arma traumática, ellos dicen que son muy amplias porque hay variedad de áreas y uso, y que no se debe limitar simplemente al uso de las armas con proyectiles de pólvora. Ahora, el Departamento de Estados Unidos dice que las armas de letalidad reducida son dispositivos diseñados y empleados para incapacitar provisoriamente a personas sin causar muertes, heridas permanentes ni daños materiales indeseables, posibilitan el empleo gradual de la fuerza y reducen las situaciones en las cuales el uso de armas letales sea determinante. Una de las características especiales de las armas de letalidad reducida, según el mismo Indumil en el 2020, y de la categoría de traumáticas, es que son diseñadas y fabricadas para ser de munición no penetrante. Quiere decir que los disparos a más de 2 metros ni penetrarán más allá de las partes profundas de la piel, causando deformación, ya que se desaceleran de inmediato cuando entran en contacto con otra superficie. Como su nombre indica, el principio es llevar un golpe, causando una incapacidad transitoria. Además, la obstrucción que tiene el cañón hace que sean supremamente imprecisas a distancias superiores de 2 a 3 metros. Este concepto es dado por Indumil bajo el radicado número 02.328.682. Me encanta esta parte de acá porque hay una pregunta muy clara y es una pregunta que ya tiene respuesta y siempre se la hemos dado y que todos ustedes, yo creo que la mayoría de personas se ha hecho. ¿Son las armas traumáticas armas de fuego? Porque cuando vemos la definición del artículo 6 del decreto 2535 del 93, aparentemente tienen las mismas características. Pues el mismo Indumil nos dice, miren, no, la definición legal de un arma de fuego únicamente hace referencia a las armas letales que están compuestas por vainilla, fulminante, pólvora y un proyectil metálico o de compuestos sólidos no elásticos que tienen la potencialidad de causar la muerte como posible resultado de su uso. O sea, está muy claro que por más que usen pólvora las dos o por más que compartan características, el factor diferencial de este es el tipo de proyectil, el cual uno tiene la potencialidad de causar la muerte como posible uso de resultado y dos, o sea el traumático, solamente tiene la capacidad de reducir provisoriamente a un enemigo para poder hacer uso gradual de la fuerza. Esto mismo lo dice Indumil en este concepto. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos 4 puntos claros de por qué el 1417 no es válido.
tenemos un concepto emitido en el 2020 acerca de Indumil, acerca de este tipo de armas y por qué se diferencian de las armas de fuego a pesar de su uso de pólvora. O sea que actualmente, ¿qué tenemos? Pues hombre, lo que tenemos es la ley 2197. El decreto 1417 no existe. Tiene más validez un decreto de Narnia expedido por el León que el decreto 1417 expedido por Molano, ya que el decreto 1417 es anterior a la ley 2197, contiene disposiciones incompatibles con la ley 2197, es inferior dentro de la pirámide de Kelsen a la ley 2197, es insubsistente por declaración expresa del legislador en el artículo 69 de la ley 2197, ya que este artículo dice que se derogan todas las disposiciones contrarias a la ley 2197 y todo esto se da en cumplimiento de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 153, la cual habla acerca de las reglas generales de la validez y aplicación de las leyes. O sea que en estos momentos deberíamos estar bien, pero ¿cuál es el berraco problema que tenemos con las instituciones colombianas? Pues que hacen lo que les da la gana y no nos mintamos, básicamente es en búsqueda de un negocio que buscan llevar a través de costos excesivos de permisos de porte o de registro y de marcaje, ya que la ley 2197 establece que un permiso de porte solo va a tener el costo del 3% del salario mínimo legal vigente y el decreto 1417 estipula más o menos costos de 1 millón de pesos por un permiso de porte, lo que obviamente se les tira el negocio a ellos y pues esto hace que se peguen de subjetividades, de eufemismos para evitar el cumplimiento de la ley 2197 y seguir dándole vida a un muerto porque no tiene validez legal, que es el decreto 1417. Vamos a empezar a analizar el problema jurídico actual y los argumentos por los cuales las instituciones no cumplen la ley 2197 y siguen haciendo caso al decreto 1417. La primera es este concepto emitido el 2 de agosto del 2022 con número de radicado 02.614.256 de Indumil, donde un ciudadano le solicita el cumplimiento de la derogación del decreto 1417 en su artículo 69 de la ley 2197. Sin embargo, la industria militar de Indumil dice que no es de recibo esta solicitud de cumplimiento, ya que según ellos las armas traumáticas no están legisladas por la ley 2197, ya que no son armas menos letales. Ellos mismos nos dan un pequeño cuadro donde se hace una comparación, y en este pequeño cuadro donde se hace la comparación, pues se tiran la soga al cuello ellos mismos, porque lo primero que dicen es que las armas traumáticas son parte de un decreto y las armas menos letales son parte de una ley. Y obviamente ya vimos dentro del ordenamiento jurídico colombiano que una ley está por encima de un decreto. Según ellos dicen que no, que la traumática sí es un arma de fuego y que el arma menos letal no es un arma de fuego. Sin embargo, en un mismo concepto emitido por ellos mismos, nos dicen que las traumáticas no entran dentro de la definición legal de armas de fuego porque su proyectil es un proyectil elástico que no tiene la potencialidad de causar la muerte. Pero lo más importante y lo que tengo resaltado ahí en el nuevo documento es que según ellos las armas menos letales no funcionan sobre la base de pólvora. Ojo, no funcionan sobre la base de pólvora, eso dicen ellos. Y las armas traumáticas sí. Entonces, según ellos, por eso el decreto 1417 no se encuentra derogado y es independiente de la ley 2197. Falso, pero ya vamos a ver por qué. Sigamos y ahorita vamos a seguir con el siguiente concepto emitido el 13 de junio del 2022 por el Ministerio de Defensa de radicado número de RS 2022-0613-05-662. Y aquí es donde ellos nos van a dar sus argumentos para no cumplir la derogación del decreto 1417 y hacer caso omiso de la ley 2197, en los cuales, según ellos, la misma ley 2197 en su artículo 30 les da la potestad de regular las armas, elementos o dispositivos menos letales que se podrán comercializar, importar y exportar. Y que por lo tanto este mismo artículo establece un plazo transicional de 6 meses donde el gobierno deberá emitir el decreto que reglamente todo. Mientras que el gobierno supuestamente no haga esto, el decreto 1417 mantendrá su vigencia. Eso dicen ellos. Eso no tiene nada que ver porque la misma ley 2197 está derogando el decreto 1417
y ya la potestad que ellos tengan para decir cuáles se pueden comercializar o no, no tienen nada que ver con el hecho de que el arma traumática no es un arma de fuego y por lo tanto no entra dentro del decreto 1417. Vamos a seguir de igual manera, porque a todos estos argumentos que ellos les dan, nosotros tenemos la solución y tenemos la verdad acerca de las armas traumáticas. En otra parte de este mismo documento del Ministerio de Defensa que acabamos de leer, también dicen que el 1417 está vigente y se basan en el principio de presunción de legalidad, el cual está en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el cual dice que los actos administrativos o decretos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y este es el argumento falaz que tiene el pseudo abogado y youtuber Oscar Jiménez para venir a decirle a la gente que supuestamente hasta que el Consejo de Estado no deje claro que el decreto 1417 esté derogado, entonces supuestamente él sigue vigente. Y que además en el artículo 30 de la ley 2197 el gobierno se le determinó lo mismo, la posibilidad de determinar las armas que se van a comercializar, importar y exportar. Nada tiene que ver el artículo 30 con la presunción de legalidad. Además, nadie está hablando de que el decreto 1417 no gozara del principio de presunción de legalidad cuando salió. Y lo hizo desde el 4 de noviembre hasta el 25 de enero del 2023, donde ya su legalidad no está en duda, sino su vigencia es la que se acaba. Porque es muy distinto que sea un acto legal a que sea un acto vigente, ya que la ley 2197 lo dejó sin vigencia. Pero sigamos y vamos a empezar a analizar cada una de las cosas que está ocurriendo. Ellos hacen caso omiso a la derogación del decreto 1417 basados, como lo hemos visto, en subjetividades, en argumentos que no tienen razón de ser. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hombre, pues probar. ¿Y qué vamos a probar? Pues vamos a probar que la ley 2197 sí derogó el decreto 1417. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la voluntad del legislador, a través de las investigaciones que hemos hecho, a través de la exposición de motivos de la ley 2197 en su proyecto de ley 393. Esto lo vamos a probar con un acervo probatorio y lo vamos a hacer cumplir a través de acciones jurídicas, haciendo un control de legalidad ejercido por distintos actores que van a estar con nosotros desde la comunidad traumática. Vamos a empezar a desbaratar los argumentos falaces y fascistas que nos está dando Indumil para negarse a cumplir la ley 2197. Recordemos el documento anteriormente citado, el 02.614.256, en donde el principal argumento de ellos era que el factor diferencial entre un arma de fuego y un arma menos letal era el uso de pólvora, y que según ellos las armas menos letales no funcionan sobre la base de pólvora. Para eso pues ya tenemos muy claro el concepto que nos dieron en el 2020, donde ellos mismos dicen que el factor diferencial es el tipo de proyectil y la posibilidad de causar la muerte. Pero ojo, no solo nos vamos a quedar con eso, vamos a atender al espíritu del legislador, a la ley, a lo más alto antes de la Constitución dentro de la pirámide que es el del ordenamiento jurídico colombiano. Y en el proyecto de ley 393, que actualmente es la ley 2197, y en su exposición de motivos, dentro de la sección, como lo podemos ver en pantalla, sobre la necesidad de regular lo concerniente con las armas, elementos y dispositivos menos letales, está claro que esta necesidad viene de la afectación de los derechos fundamentales a la vida e integridad de las personas y las libertades públicas, ya que los factores delincuenciales están haciendo un uso indiscriminado y modifican estas armas para alcanzar la letalidad. Por eso se establecen medidas encaminadas a la protección de estos derechos y se reglamenta el registro y control y porte de las mismas armas menos letales. Cuando se hace referencia al tipo de armas menos letales, ellos acá abajo dicen, en particular aquellas de impacto cinético, eléctricas y de químicos irritantes. Y podemos ver que al final de esa frase que tenemos ahí resaltada,
hay un numerito arriba que es el 24 y ese numerito hace una referencia ¿qué? A un documento. O sea que el tipo de armas de la que están hablando tiene una referencia de un documento que deja muy claro cuáles son ese tipo de armas de impacto cinético, eléctricas y químico irritantes. Cuando vamos a ver de dónde viene esa referencia, nos dice acá abajito de IBIT. ¿Qué significa IBIT? IBIT significa del latín en el mismo lugar o allí mismo. O sea que esa referencia está en el mismo documento del anterior. La anterior referencia es la 23. Y ese documento es el documento de la UNLIREC que podemos ver en pantalla, que se llama Armas Menos Letales en América Latina y el Caribe, Retos y Oportunidades. O sea que el legislador, cuando busca regular las armas traumáticas o las armas menos letales, hace referencia a las armas y su definición la saca y hace referencia a las armas que están en el documento que les voy a mostrar más adelante poco a poco y que vamos a ir analizando. Hombre, ¿y qué nos muestra este documento? O sea, ¿qué tipo de armas son las tipos de armas de impacto cinético o de energía cinética? En este extracto sacado del documento, que se los voy a mostrar igual en el documento para que lo vean y lo bajen, pero que lo tenemos organizado en la verdad de las armas traumáticas, podemos ver súper claro que dentro de las municiones de energía cinética tenemos las balas de plástico, que hacen uso de ¿qué? De pólvora o cartuchos. Tenemos los proyectiles de goma o rubber rocket, que hacen uso de ¿qué? De pólvora. Tenemos los cartuchos de perdigones de goma, calibre 12, que hacen uso de ¿qué? De pólvora. Cuando bajamos más abajo y vemos los ejemplos de plataformas o dispositivos de lanzamiento, podemos observar que tenemos una escopeta traumática, tenemos una pistola traumática, tenemos un cartucho traumático que hace uso de fulminante, pólvora y proyectil. Entonces no es posible que Indumil nos venga a querer meter los dedos a la boca y sobre todo pasar por encima de lo que es la voluntad del legislador con argumentos falaces y sobre todo cometiendo el delito de prevaricato por acción, porque el funcionario que expidió este documento va a ser denunciado ante Procuraduría y Fiscalía por prevaricato por acción, porque claramente está yendo en contravía de la ley y está yendo en contravía de lo establecido en el espíritu del legislador, ya que está muy claro cuáles son los elementos de energía cinética y está muy claro que dentro de estos ejemplos, estos elementos utilizan pólvora, como lo vimos anteriormente también en el documento y como está escrito en blanco y negro en el mismo documento de la UNLIREC. La energía cinética, en sus ejemplos, los dispositivos de energía cinética, en sus ejemplos hacen uso de municiones de proyectiles de goma, sacos rellenos, balas de plástico. Las balas de plástico claramente hacen uso y alusión a la pólvora. Entonces, teniendo en cuenta esto, Indumil no se debe y no se puede negar a la derogación del decreto 1417. Y todo lo que tenga que ver con este decreto 1417 es ilegal y no tiene validez jurídica en la aplicación de las leyes. Entonces, habiendo terminado ya con los argumentos de Indumil, vamos a seguir recordando el documento del Ministerio de Defensa, en donde ellos dicen y afirman que el artículo 30 de la ley 2197, en el cual les da la potestad de emitir un decreto reglamentario acerca de las armas menos letales que se podrán importar, exportar y comercializar, hasta tanto no se emita, según ellos, ese decreto, el decreto 1417 va a seguir activo. Pues miren, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que el artículo 30 no les da la potestad a ellos de regular ya sobre lo escrito en la ley 2197. Si mucho podrían decir qué armas se venden o no, mas no podrían mantener un decreto en la cual su clasificación es distinta a la establecida en la ley 2197. O sea, no las puede convertir en armas de fuego, son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, y para nuestra fortuna, el 2 de febrero del 2023, a través de la sentencia C14, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 30 de la ley 2197. ¿Qué quiere decir inexequible? Que no tiene validez jurídica, que no va con la Constitución y por lo tanto no tiene aplicabilidad. O sea que esta sentencia despojó al Ministerio de la supuesta potestad reglamentaria que tenía para regular las armas menos letales. Así que su argumento por todo lado queda sin pies ni cabeza. ¿Cuál era el siguiente argumento dado por el Ministerio de Defensa en el documento que leímos anteriormente?
Pues el principio de presunción de legalidad del decreto 1417, establecido en el artículo 88 del CEPACA o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Pero hay que tener en cuenta algo, nada tiene que ver la presunción de legalidad del decreto 1417 con la vigencia de este mismo y la nueva legislación. ¿Cómo así? Sí, claro, el decreto 1417 en su momento fue legal y gozó de esa presunción porque fue expedido por el ministro de Defensa en cumplimiento de sus funciones. Pero eso fue solo desde el 4 de noviembre del 2021 hasta el 25 de enero del 2023, donde su vigencia se vio comprometida gracias a la derogación de la ley, del artículo 69 a través de la ley 2197, en donde se derogaban todas las disposiciones contrarias. Por lo tanto, el decreto 1417 ya no tiene vigencia, y si en su momento fue legal, ya no lo es. Básicamente, lo podemos ver, los argumentos del Ministerio de Defensa para no cumplir la ley 2197, para hacer caso omiso a la derogación del decreto 1417, tampoco tienen una base legal y fácilmente van a ser demandados dentro de las acciones que vamos a llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasa con el registro y marcaje que se está llevando actualmente de las armas traumáticas en este 2023? Pues tenemos que ir a ver cuál es la base jurídica del ordenamiento o del acto administrativo. En este caso es la circular conjunta 001 del 2022 entre el DCCAE e Indumil, en la cual hablan acerca del procedimiento de marcaje y registro de armas traumáticas, pero como podemos observar en la pantalla y en el último párrafo, tiene su base en el decreto 1417, que como ya hemos dejado claro, no tiene validez jurídica y está derogado en el momento. Por lo tanto, el registro y marcaje de armas traumáticas que se está haciendo actualmente es ilegal. Las personas que han pagado y han llevado sus armas han sido estafadas en su buena fe por parte del Estado. Esto es algo gravísimo. Y todo esto va a tener unas repercusiones fuertes monetarias sobre el Estado a través de las demandas que vamos a llevar, porque se están vulnerando nuestros derechos e incluso está tocando nuestro bolsillo con un registro, un marcaje ilegal. Entonces no lleven las armas al registro y al marcaje ilegal. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que exigir que se haga un registro y marcaje, porque eso sí está estipulado en la ley 2197, pero de igual manera este debe ser bajo las reglas de la ley 2197 y no del decreto 1417. Caso tal que se reciban todos los dispositivos o plataformas de lanzamiento de munición de energía cinética o armas traumáticas, sean automáticas o no automáticas, fusiles, rifles, escopetas, lo que sea. Al fin y al cabo es la misma categoría que el legislador dejó claro y que como referencia tenemos en el documento de la ONU. Resumidas cuentas, con el registro y marcaje, no registrar ni marcar las armas, porque el registro y marcaje en estos momentos, en base al 1417, es ilegal. Entonces, de todo esto, esta locura, ¿qué se puede decir? Pues se puede decir que claramente las instituciones se están negando a cumplir la voluntad del legislador. En este caso, emitiendo conceptos, decretos, actos administrativos contrarios a la ley. Y quiero tomarme un pequeño break también, porque tenemos este documento del 6 de abril del 2023, el cual fue expedido por Henry Sanabria, exdirector de la policía, el cual fue removido de su cargo el día de ayer, 12 de abril del 2023. Estoy terminando de grabar este video hoy, 13 de abril del 2023. Y en el cual da unos parámetros institucionales para las actuaciones administrativas y penales relacionadas con, según él, las armas de fuego traumáticas. Y lo primero que podemos ver en el segundo párrafo después del título es que estos parámetros institucionales tienen su base en el decreto 1417. O sea, tiene más validez un decreto expedido por el León de Narnia que estos parámetros institucionales o que el decreto 1417, porque como ya hemos probado, fue voluntad del legislador regular las armas menos letales a través de la ley 2197 y derogó el decreto 1417 a través de su artículo 69. Por lo tanto, muchachos, no se preocupen que no los van a poder capturar ni van a poder legalizar una captura por arma traumática, porque va en contravía de la ley y en contravía de la voluntad del legislador,
Y absolutamente todo documento que tenga su base en el decreto 1417, asimismo, no tiene validez. Nosotros ya demostramos a través de documentación, referencias, no nos lo estamos inventando, que la voluntad del legislador era regular las armas traumáticas a través de la ley 2197. Y esto está súper claro, por eso en estos momentos nosotros como comunidad tenemos que hacer valer nuestros derechos que acarrean estas armas traumáticas, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad, el derecho al deporte, el derecho a la recreación. Recordemos el artículo 3 de la Carta de Derechos Humanos, en el cual tenemos el derecho a la seguridad y estas armas acarrean este mismo derecho. Lo que nosotros hagamos en este momento, las acciones jurídicas que llevemos a cabo, van a ser los cimientos para los años venideros de nuestras armas traumáticas, para el deporte que vamos a hacer con ellas, para el porte en la defensa que vamos a tener con ellas. Por eso ahora más que nunca tenemos que unirnos como comunidad para empezar acciones legales en contra del Estado, acciones legales que se van a hacer a través del artículo 87 de la Constitución Política de Colombia, Carta Magna de nuestro Estado Social de Derecho Colombia, y por las cuales vamos a hacer que el Ministerio de Defensa, el DCCA y el INDUMIL cumplan la ley 2197 y podamos tener nuestras armas de manera legal, de una forma expedita y fácil. Además de eso, esta es una acción un poco larga. Por eso mismo quiero invitar a todos los comerciantes, empresas de seguridad, campos de tiro, deportistas que se sientan agraviados en sus derechos fundamentales al trabajo o al deporte para que empecemos a tutelar, ya que la tutela es una acción jurídica mucho más rápida y efectiva para defender los derechos fundamentales, mientras a su misma vez llevamos acciones jurídicas como las acciones de cumplimiento. Entonces vamos a hacer una maratón de tutela. Los invito a que se comuniquen conmigo. Aquí en la parte de abajo tenemos el número 301-398-1979. Me pueden escribir por WhatsApp y con mucho gusto voy a estar ayudando a todas las personas que quieran empezar las acciones jurídicas contra el Estado, para que hagamos valer nuestros derechos, para que podamos seguir vendiendo nuestras armas, abriendo nuestros campos, portando nuestras armas para nuestra seguridad. Es el momento de unirnos todos. A los usuarios de armas traumáticas que tienen miedo de llevarlas, de traerlas, los invito a unirse al club. La afiliación en este momento está súper barata, pasó de 200.000 pesos a 140.000 pesos con carnet digital. Ingresan a los grupos de WhatsApp de afiliados de zona traumática, donde somos una familia y nos ayudamos. Tienen el respaldo legal caso tal de una incautación, un mal proceso por parte de un policía de nuestro club para llevar el proceso, demórese lo que se demore, y recuperar tu arma traumática y bajar el comparendo. Además estarías aportando a la causa y a los recursos que se requieren para poder llevar todas estas tutelas, acciones de cumplimiento y demás, porque es una carga muy grande en la cual obviamente tenemos un equipo jurídico trabajando, equipo jurídico que hemos logrado gracias a las donaciones que muchos de ustedes en los grupos y que los afiliados han hecho, y que igual tenemos que seguir manteniendo en el tiempo para poder que estas acciones sean efectivas y podamos lograr la victoria sobre el gobierno que quiere mantenernos inseguros, que quiere mantenernos dóciles y frágiles ante la delincuencia, que en estos momentos está afectando nuestra comida, nuestro trabajo, a las personas que trabajamos y vivimos de esto, a los campos de tiro, nuestro derecho al deporte. Por eso tenemos que mantenernos unidos. A través de este documento he demostrado que lo que les estoy hablando no es mentira, sino que es real y está ahí. Y es la voluntad del legislador y tenemos todo para ganar esta pelea. Por eso mismo quiero invitarlos a todos a que se unan, a que sigamos adelante. Yo creo que esto es todo. La cuestión está. La invitación es a que compartamos este video, compartamos este documento, a que los comerciantes, a que todos nos eduquemos y le demos el espaldarazo. Hagamos una desobediencia civil justificada al gobierno para cumplir nuestros derechos y para cumplir la ley 2197. Sin ser más, les agradezco, espero lo compartan. Recuerden los links que hay abajo. Voy a poner un link también para que ingresen a los grupos de WhatsApp públicos o para que me escriban al WhatsApp cualquier duda que tengan. Pueden descargar este documento, así mismo como el documento de la UNLIREC y los demás, lo pueden imprimir y los pueden tener siempre para que hagan valer sus derechos en caso tal de un procedimiento policial. Recuerden suscribirse porque voy a estar subiendo más información acerca de la pelea legal y más herramientas para que ustedes puedan defenderse día a día de los abusos de las autoridades que quieren venir a vulnerar nuestros derechos. Muchas gracias amigos, bendiciones.